Ok, muy bien, gracias. La circunferencia trigonométrica tiene múltiples aplicaciones en la trigonometría, ¿no? En las ciencias matemáticas, en la ingeniería, sobre todo cuando se aplica en las comunicaciones, ¿no? Los sistemas de radares, ¿no? Que se usan, ¿no? En los aeropuertos, ¿no? Todas las, ¿no? Fuerzas armadas tienen sistemas de radares, ¿no? Para ubicar, ¿no? Posibles invasiones, ¿no es cierto? Es importante, digamos, ¿no? El principio, ¿no? De la trigonometría que justamente, como podemos observar, ¿no? Se analiza dentro de un espectro. Y ahí interviene justamente, ¿no? La circunferencia trigonométrica, ¿no? Vamos a revisar, ¿no? ¿Qué es una circunferencia trigonométrica? Líneas trigonométricas en la circunferencia trigonométrica, línea seno, línea coseno, línea tangente. Vamos a estudiar, ¿no? El comportamiento analítico de cada una de las líneas, ¿no? Hacer análisis, ¿no? De cada línea en la circunferencia trigonométrica. Objetivo, el principal objetivo es que tenga un aprendizaje significativo, que tenga, ¿no? Las competencias para identificar, ¿no? Relacionar, graficar, representar, ubicar, ¿no? Los extremos de los arcos en la circunferencia trigonométrica, ubicar, ¿no? Las coordenadas, ¿no? De los puntos en la circunferencia trigonométrica usando líneas trigonométricas, ¿no? Seno y coseno en este caso. Ya, entonces empezamos, ¿no? La circunferencia trigonométrica o circunferencia canónica, ¿no? La circunferencia trigonométrica y sus elementos, ¿no? ¿Qué es una circunferencia trigonométrica, ¿no? Todos deben recordar que es una circunferencia en general, ¿no? Una circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro, ¿no? Y la equidistancia es el radio, ¿no? Muy bien, entonces una circunferencia trigonométrica es una circunferencia con centro en el origen del sistema de coordenadas rectangulares y radio una unidad. En los problemas de aplicación, ¿no? El radio una unidad se redefine, es decir, se va a trabajar con escala, ¿no? Yo puedo decir que 10 kilómetros es unidad, o 32 milímetros es una unidad. Entonces vamos a hacer esos cambios, ¿no? Para trabajar con la circunferencia trigonométrica, ¿no es cierto? Y es común de hacer cambios de escala, ¿no? Los planos, ¿no? Civiles, arquitectónicos en general, ¿no? Se trabajan a escala, ¿no? ¿Ok? Bien. Elemento de la circunferencia trigonométrica. El origen 0,0 es el centro, ¿no es cierto? El punto en el semeje positivo de las abscisas de coordenadas 1,0 es el origen de arcos. El punto B en el semeje positivo de las ordenadas de coordenadas 0,1 es el origen de arcos complementarios, ¿no? De arcos complementos, ¿no? El punto A' de abscisa menos 1, 0 es el origen de arcos suplementos. Cualquier punto en la circunferencia trigonométrica es el extremo de un arco con origen en el punto 1,0 de medida teta, ¿no? Generalmente el teta, ¿no? Se coloca, ¿no? En el extremo, ¿no? Del arco, ¿no? En este caso, como hay espacio suficiente, se ha colocado, ¿no? Ahí teta. Pero en los problemas, generalmente el teta, ¿no? Está así. Eso significa que es el arco teta, ¿no? El origen va a ser el punto A, el extremo va a ser el punto P, ¿no? Aclaramos, ¿no? En este caso, como hay suficiente espacio, ahí lo colocamos el teta. Entonces, la circunferencia, la ecuación analítica de la circunferencia es
x al cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿no? En este caso pueden observar, ¿no?, que el radio es una unidad, ¿no es cierto? Y todos los puntos, ¿no?, se colocan en la circunferencia trigonométrica. A los otros elementos ustedes tienen que recordar, ¿no? Por ejemplo, qué es diámetro, qué es cuerda, ¿no? Una cuerda perpendicular al diámetro, qué propiedades tiene. Bueno, eso ya por geometría ustedes conocen, ¿no? Acá estaba dando algunos elementos básicos de la circunferencia trigonométrica, ¿no? ¿Está claro? ¿Quedó claro la circunferencia trigonométrica y sus elementos? Jóvenes, indiquen por chat de manera rápida, sí, o si tienen alguna duda, por favor, me lo hacen saber. A ver, por favor, a ver. Daniela, André, Abel. ¿Está claro? Ok. Gracias, Daniela. Muy bien. Línea seno. Dice, la línea seno es la ordenada del punto extremo del arco. Hasta el arco extremo colocamos P, es la ordenada. ¿Y por qué es la ordenada? Esto es importante, ¿no? Maneje, ¿no? Desde el centro trazamos el radio vector, ahí está. Entonces, el ángulo, ahora, este es el arco, pero en la semana 5 hemos visto razones trigonométricas de ángulos en posición normal, que su lado inicial está en el semieje positivo, justo el punto A está en el semieje positivo de las abscisas. Por lo tanto, teta, que es ángulo en posición normal, identificamos abscisa X, ordenada Y radio vector, la unidad. Entonces, calculamos la razón trigonométrica seno de teta y resulta Y ordenada entre radio vector, ¿no? Entonces, la ordenada resulta seno de teta. Por eso que la ordenada es la línea seno, se llama línea seno. Esa es la línea seno. La línea vertical, ¿no?, que se traza desde el punto P de la circunferencia al eje X. Todas las líneas verticales vamos a trazar paralela al eje Y, ¿no es cierto? Desde el punto P, ¿no?, al eje X, ¿no? Listo. Entonces está claro, ¿no?, que la ordenada es la línea seno. En otras palabras, la línea seno es la razón trigonométrica, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de razón trigonométrica, el radio vector, ¿no?, toma cualquier valor. Pero cuando hablamos de línea trigonométrica, el radio vector es la unidad. Listo. O sea, las líneas trigonométricas son razones trigonométricas con radio vector igual a la unidad y listo. Esa era, ¿no?, igual en el caso del coseno, ¿no? Si quiero coseno, ya coseno de teta aparecerá X entre 1, y esto es X igual, ¿no? Entonces X es coseno de teta, la línea coseno, ¿no? Y será la línea horizontal, ¿no es cierto? Ahí veremos eso. Está claro, ¿no? Entonces, las líneas trigonométricas son razones trigonométricas, por lo tanto, las líneas trigonométricas son positivas, negativas, ¿no? Y ordenada es positiva, la abscisa es positiva o negativa, depende en qué cuadrante se esté trabajando, ¿ok? Listo. Entonces ahí tiene la línea C, ¿no? El arco alfa en el sentido negativo, Q de X, y la ordenada es la línea C, ¿no? Muy bien, en la circunferencia trigonométrica, en cualquier circunferencia, ¿no?, se escriben polígonos, ¿no es cierto? Entonces, los problemas nos piden hallar, ¿no?, la región, ¿no?, del polígono, del cuadrilátero, ¿no?, el área de sectores circulares. Entonces es importante trabajar con las longitudes, ¿no es cierto? La longitud de la línea seno es valor absoluto de seno. Entonces cuando trabaja, ¿no?, ¿qué longitud tiene la línea
seno, simplemente toma el valor absoluto seno de teta. En este caso, teta pertenece al segundo cuadrante, el punto está en el segundo cuadrante. Ordenada positiva, abscisa negativa, ¿no? Por lo tanto, valor absoluto es seno, será seno de teta. En el primer cuadrante, ¿no? También será seno de teta, ¿no? La longitud, porque recuerden, el primer cuadrante, ¿no? Seno es positivo. Pero si estamos trabajando en el cuarto cuadrante, el valor absoluto es seno de alfa en este caso, la línea, ¿no? Seno es negativo, entonces menos seno de alfa. Entonces, la longitud de la línea es menos seno de alfa unidades, ¿no es cierto? ¿Está claro? Igual en el tercer cuadrante, la longitud de la línea seno es menos seno, ¿no? De acuerdo, en el tercer cuadrante, la línea seno es negativa, ¿no? Listo. Ya. Análisis de la línea seno. Las líneas verticales que se trazan dentro de la circunferencia, desde un punto de la circunferencia, paralelas al eje Y, ¿no es cierto? Al eje X son las líneas senos. Entonces, empezamos. Si empezamos en el punto 1,0, el arco es 0. Recuerden que la línea seno está dada por la ordenada. Lo único que tengo que hacer cada vez que ubique el punto en la circunferencia es ver, ¿no?, la ordenada. Ordenada 0, aquí recuerden es 0,1, ordenada 1, aquí recuerden es menos 1,0, ordenada 0, aquí es 0 menos 1, ordenada menos 1, así, hasta dar una vuelta. Entonces en el primer cuadrante, obviamente empezamos con Y0, ¿no? La línea es 0. Cuando el arco es 0, seno de 0 es 0, ¿no? Línea es 0. A medida que, ¿no?, va a aumentar, ¿no?, los valores del arco, entonces la línea crece, ¿no?, hasta un máximo, ¿no? El máximo valor de la ordenada va a ser 1. Entonces, el primer cuadrante desde 0 crece hasta 1. Listo. Para analizar el segundo cuadrante, la ordenada está en 1, luego ¿qué pasa? Se va hasta ordenada 0, entonces decrece. Para analizar el cuarto cuadrante, la ordenada está en 0 y luego va hasta menos 1, ¿no? Decrece también, ¿no? De 0 a menos 1, valores decrece. Ahora, para analizar el cuarto cuadrante, empiece, ¿no? La línea está, ¿no? El valor de línea es menos 1, es decir, ordenada es menos 1 y va a ordenada 0. Es decir, que crece. De menos 1 a 0 crece. Ahora, todas las líneas verticales, ¿no?, de la circunferencia lo proyectamos en la recta vertical, ¿no? Entonces, el máximo es 1, el mínimo es menos 1. Y ahí, ¿no? Todas las líneas están en el intervalo, ¿no? Cuando proyecta la circunferencia, ¿no?, de radio 1 sobre la recta, va a ser, ¿no?, el intervalo de menos 1 a 1. Ahí está. La variación de seno, entonces, de mínimo menos 1 a máximo 1, ¿no? Ahí tenemos. ¿Ok? El comportamiento analítico de la línea seno. Ya le hemos indicado. Línea trigonométrica seno. El primer cuadrante, la línea es creciente. En el segundo cuadrante decrece. En el tercero decrece. El cuarto crece. Es importante, ¿no?, que tenga en cuenta, ¿no?, el comportamiento analítico, ¿no?, de las funciones en general, no solamente las funciones trigonométricas, ¿no?, las funciones algebraicas, logarítmicas, exponenciales, etc. El signo de las líneas trigonométricas. Las líneas trigonométricas son razones trigonométricas, por lo tanto, semana 5 aplique, ¿no? En el primer cuadrante, segundo cuadrante, la línea seno es positiva. Tercero y cuarto, la línea seno es negativa. Listo. Sería respecto a la línea. Ahora, ¿qué se entiende por creciente? Es creciente, ¿no? Cuando aparece esto significa creciente. Entonces, significa, ¿no?, si tomamos en el
por ejemplo, el cuarto cuadrante, dice 3 pi medios, menor que arco, ¿no? Vamos a colocar, o sea, trabajamos con teta, ¿no? Teta 1 menor o igual que teta 2, son dos arcos que está comparando, y menor que 2 pi. Entonces, aplicamos la línea seno. Sen de teta 1 es menor o igual que sen de teta 2. Entonces, cuando es creciente, la línea seno conserva el sentido de desigualdad de los arcos. Menor o igual, acá es menor o igual, ¿no? Aquí es menor o igual. Preserva. Pero si es decreciente, invierte el sentido de desigualdad, ¿no? Decreciente. En este caso, digamos, decreciente en el segundo cuadrante. Entonces decimos, ¿no? Pi medios menor que teta 1 menor o igual que teta sub 2 menor que pi, ¿no? Segundo cuadrante. Entonces le aplicamos seno de teta 1 es mayor o igual que seno de teta 2. Lo único que debemos observar es si es decreciente. Está comparando los arcos, ¿no? Por desigualdad menor o igual, le aplica una función creciente en general, ¿no? En este caso, la línea seno es decreciente, entonces seno invierte, ¿no? El menor igual, que es menor igual, a que es mayor igual. En conclusión, ¿no? Las funciones crecientes preservan el sentido de desigualdad de los elementos, ¿no? Del dominio. En este caso, los arcos, ¿no? Son los dominios, ¿no? Mientras que la función decreciente, ¿no? Invierte los elementos del arco. En este caso, seno de teta 1 mayor o igual que seno de teta 2. Eso tienen que tenerlo claro y aplicar para todas las funciones, no solamente para funciones trigonométricas. ¿Ok? Listo. Ya. Está claro la explicación de la línea seno, jóvenes. Indiquen por chat para pasar a la línea coseno. Por favor, Abel, Daniela. Gracias, Daniela. Pasamos al siguiente problema. Perdón, a la siguiente línea, ¿no? La línea coseno, ya indiqué, ¿no? La línea coseno es la abscisa del punto extremo del arco. Tenemos el arco AP, extremo P, abscisa X. X es, ¿no? La línea coseno. Es la línea horizontal, ¿no es cierto? Igual aquí, alfa. X es, ¿no? La línea coseno. Entonces, la abscisa es la línea coseno, yo la había, ¿no? Explicado, ¿no es cierto? Muy bien. Si ustedes calculan, ¿no? El coseno de teta es x entre 1, porque el radio vector es 1, ¿no? Y x es coseno del arco. Los arcos se orientan en el sentido positivo o negativo. Lo que interesa siempre es ubicar el extremo del arco. Y, ¿no? Ubicar, ¿no? A qué cuadrante pertenece, ¿no? Listo. Igual aquí necesitamos, ¿no? La longitud de la línea coseno. En el primer cuadrante, cuarto cuadrante, no, la línea coseno es positiva, ¿no? Por lo tanto, la longitud, si está analizando la línea coseno en el primer cuadrante, su longitud es coseno de teta. El cuarto cuadrante, su longitud es coseno de alfa, ¿no? Como en este caso, ¿no? Aquí, ¿no? Si analizamos aquí, la longitud es, ¿no? La longitud es valor absoluto de coseno de alfa. Pero como alfa está en el cuarto cuadrante, arco negativo en el cuarto cuadrante, su longitud es coseno de alfa, porque es positivo. Pero si hallamos la longitud, es coseno de teta. Segundo cuadrante, el coseno es negativo, por lo tanto, valor absoluto de coseno es menos coseno, ¿no? Acá será menos coseno.
menos coseno de teta unidades, ¿no? Listo. Si analiza el tercer cuadrante, también ¿no? Va a salir con signo, ¿no? Menos, ¿no? Muy bien. Entonces, en conclusión, si se estudia, digamos, ¿no? Las líneas seno y coseno, y se ubica un punto cualquiera en la circunferencia, entonces punto extremo, ese punto siempre va a tener coordenadas, ¿no? El punto P, en este caso P, es coseno de teta, seno de teta. O sea, todos los puntos que están en la circunferencia, ¿de qué forma son, no? Coseno, seno. Axis a coseno, ordenada seno. Ubique en cualquier, ¿no? Digamos, punto de la circunferencia trigonométrica. Ya tiene entonces, ¿no? Esa conclusión, ¿no? Análisis de la línea coseno. La línea coseno, como es horizontal, trazamos una recta horizontal paralela al eje X y analizamos, ¿no? Nuevamente, recuerden que la línea coseno está dada por la axisa. Nos empezamos, axisa, ¿no? Acá X, aquí es el punto 0, 1, axis a X, acá el punto es menos 1, 0, axis a X, acá el punto es 0, menos 1, axis a X. Entonces, yo observo, ¿no? ¿Qué ocurre con la línea coseno del primer cuadrante, ¿no? Empezamos a dar coseno, la axis es 1. De 1 se va hasta 0, ¿no? Decrece. Ahí está. Eso significa, ahí está, ¿no? Empieza la línea, ¿no? Con valor 1, va decrece hasta el valor 0. Decreciente. En el segundo cuadrante, observe, ¿no? La axis a 0, analiza y va hasta la axis a menos 1, es decir, de axis a 0 a menos 1 decrece, pues, ¿no? Decrece. En el tercer cuadrante, la axis es menos 1 y va hasta axis a 0, ¿no? De menos 1 a 0, ¿qué sucede? Creciente, bueno, crece. En el cuarto cuadrante están en axis a 0 y va hasta axis a 1, significa creciente. Luego proyectamos, ¿no? Recuerden, aquí es 1, la axis acá es 1, aquí es menos 1. Proyectamos a la recta, ¿no? Horizontal, y tenemos que coseno varía en intervalo cerrado de menos 1 a 1. Listo. Esa es la variación de coseno. Mínimo de coseno de teta es menos 1 y máximo es 1. Va, comportamiento analítico de las líneas, ¿no? De la línea coseno. El primer cuadrante decreciente, segundo decreciente, tercer y cuarto crecientes. Signo, primer cuadrante positivo, segundo cuadrante negativo, tercero negativo, cuarto positivo. Listo, jóvenes. ¿Quedó clara la explicación de la línea coseno, jóvenes? Indiquen por chat, por favor. A ver, Abel, hay pocos participantes, ¿no? André, Ariana, Daniela, gracias, Patrick, gracias, André. Ok, listo, jóvenes. Pasamos, ¿no? A la línea tangente. Para trabajar, ¿no? Primero la definición de la línea tangente. Entonces, la línea tangente es la ordenada del punto de intersección entre la tangente trazada por el origen del arco A y la prolongación del rayo que pasa por el extremo del arco AP. Tenemos la recta tangente a la circunferencia trigonométrica en el origen, ¿no? De arcos 1,0. Está tangente en el punto A 1,0. Ubicamos el extremo del arco, y prolongamos, ¿no es cierto? El extremo del arco sería este punto, digamos el punto Q. Pero debo prolongar el radio, ¿no? Entonces, si prolonga, digamos,
alguien dice voy a prolongar de esta forma, jamás intersecta la recta tangente, ¿no? Entonces, la única posibilidad para intersectar es prolongar, ¿no? Ese sentido y intersectar a la recta. La ordenada, aquí colocamos, este es el punto P, ¿no? Será 1,y, ¿no? 1,y. Entonces, y entre 1, o sea, tangente es, ¿no?, ordenada sobre axis, porque la axis siempre va a valer 1. Y entre 1 es tangente. Entonces, la línea tangente es justamente la ordenada, ¿no es cierto? En este caso, T está en el segundo cuadrante, y aquí está, ¿no? En la recta tangente va a estar la línea tangente, ojo, ¿no? La línea tangente por debajo, ¿no?, del eje X será negativo, por arriba será positivo, ¿no es cierto? Esta línea tangente es paralela al eje Y. Ubiquemos, ¿no?, el arco en el tercer cuadrante y la línea tangente es Y, ¿no? Tangente de alfa, ¿no? Listo. Longitud de la línea tangente. Nuevamente, ¿no? Para trabajar, ¿no?, con perímetros, con áreas, tenemos que calcular, ¿no?, las longitudes, ¿no es cierto?, de los segmentos que aparecen dentro de la circunferencia trigonométrica. Entonces, valor absoluto de tangente teta. Primer cuadrante, tercer cuadrante, simplemente, ¿no?, la longitud será tangente de teta. En el segundo cuarto, la longitud es menos tangente teta. Por consiguiente, ¿no?, la ordenada, o sea, cuando uno habla ordenado, el punto, aquí el punto Q, es 1 tangente de alfa. Aquí P1 tangente de teta. Si quiero ubicarlo como punto, ¿no? ¿Ok? Listo. Comportamiento analítico de la línea tangente, ¿no? Hagamos el análisis, ¿no?, de la línea. Ya. Recuerden que la línea tangente es la ordenada del punto de intersección de radio prolongado con la recta tangente a la circunferencia en el punto 1,0, o sea, en el origen de arcos, ¿no es cierto? Entonces, primero empezamos con el arco 0, aquí tenemos 1,0, ¿no? Entonces, simplemente acá tiene la tangente, el radio intersecta en este punto. Entonces, mira su ordenada, ¿no? Ordenada es 0. La línea tangente es 0. Entonces, vamos a analizar el primer cuadrante, tercer cuadrante, ¿no? Primer y tercero tienen el mismo comportamiento. Entonces, analizamos. El primer cuadrante de 0 a pi medios, ¿no? Observe. La línea tangente sería, ¿no?, esa línea. Además es positiva, primer cuadrante. Y vamos ubicando, ¿no es cierto? Ahí la ordenada, esa es la ordenada positiva. ¿Y qué va ocurriendo? Desde 0 va aumentando su valor, ¿no es cierto? Y crece, ¿no es cierto?, de manera que si nos acercamos a pi medios, intuitivamente están próximos a pi medios por aquí. Alguien dirá, profesor, en este caso, ¿no?, está el radio, trazo de radio, lo intersectará pues un valor, ¿no?, digamos, ¿no?, considerablemente no grande. Pero ¿qué pasa si el arco es pi medios? Entonces, si llegamos al arco de pi medios, pasa lo siguiente. Si llegamos al arco pi medios, entonces el radio puede prolongar, ¿no?, de manera indefinida hacia arriba o hacia abajo. Es decir, dice, se va al más infinito, pero no lo intersecta. El valor de la línea se va al más infinito. Eso en los reales se dice que no existe, ¿no? O puede prolongar en este sentido de aquí. En este caso se va al menos infinito. Al menos infinito. Entonces, ¿qué ha pasado en el primer cuadrante, no? Observa rápidamente, desde 0 se va al más infinito. Crece el valor de la línea. En el primer cuadrante crece. Exactamente ocurre lo mismo en el tercer cuadrante. Si analizamos el tercer cuadrante, es el arco, traza el radio, intersecta a la recta tangente, ahí tenemos la ordenada, es la ordenada. Aumentamos el arco,
estamos cerca, a 3 pi medios, sigue creciendo la línea arco. Y así, ¿no? Llegamos a 3 pi medios, ¡pum!, se va al más infinito, ¿no? Se va al más infinito, porque si está en 3 medios, ustedes prolongan el radio y se va al más infinito. Quiere decir que primero, tercer cuadrante tiene el mismo comportamiento. La línea tangente, el primero, tercero, positivas, y crece de 0 a más infinito. Ahora, ¿qué ocurre? Segundo, tercer cuadrante. Ya. Si estamos en pi medios, ¿no? Acá el valor, ¿no? Si va hacia arriba más infinito o está en menos infinito. En este caso va a estar en el menos infinito, porque yo tengo la recta que está apuntando hacia abajo aquí. Este es menos infinito. Entonces, aumento, ¿no?, el valor de arco. El arco es mayor que pi medios. Desde el origen, ojo, arco mayor que pi medios. Prolonga el radio, intersecta la recta, ¿no? En un valor, ¿no?, en la línea tangente negativa, puede estar en la parte negativa, y como pueden ver, ¿no?, de menos infinito se está acercando hasta a 0, ¿no?, porque va a acercarse a 0 cuando lleguemos a una vuelta. Ahí está. Ese es en el segundo cuadrante, ojo. Nos acercamos, ¿no?, a pi, y pueden observar, ¿no?, cada vez se va acercando. Llegamos a pi, y el arco está en pi, entonces la única posibilidad de intersectar es intersectar nuevamente en 1,0. La ordenada está en 0 ya, ¿no? ¿Qué quiere decir? Crece de menos infinito a 0. Cuarto cuadrante, mismo comportamiento que segundo cuadrante. Ya. Cuarto cuadrante. Ya, ¿no? Empezamos, ¿no?, con esta línea, nos acercamos, crece, crece, ¿no? Va creciendo. Nuevamente de menos infinito a 0, ¿no? En conclusión, la línea tangente es creciente en todos los cuadrantes, ¿no? En el primero, tercero, crece de 0 a más infinito. En el segundo y cuarto crece de menos infinito a 0. ¿Listo? Por lo tanto, varía en toda la recta, ¿no? Entonces, la variación de la línea es en toda la recta real, ¿no? Varía de menos infinito a más infinito. Ahí está. Entonces, la tangente de teta de un arco es cualquier número real. No está acotada, ¿no?, como el caso seno y coseno, acotada en un intervalo, ¿no? Entonces, el valor de tangente está acotado, ¿no? Toma cualquier valor real. Variación analítica de la línea tangente en cada cuadrante, ¿no? Primer cuadrante creciente, segundo creciente, tercero creciente, cuarto creciente. Primer cuadrante, línea tangente positiva, segundo negativa, tercero positiva, cuarta negativa. Muy bien. Entonces, ¿no?, cuando trabajen con líneas trigonométricas, haciendo un resumen, si el punto está en la circunferencia trigonométrica, acá ubique el punto extremo del arco en la circunferencia trigonométrica, las coordenadas dicho punto son coseno, seno. Coseno de teta, seno de teta. Ahora, si quiere, la línea tangente siempre tiene que ubicar, ¿no es cierto? En este caso está dibujado la línea tangente y bueno, van a observar que la línea tangente descansa en la recta tangente a la circunferencia en el origen de arcos. Eso es claro, ¿no?, viendo el gráfico. Pero los problemas no aparecen en ese gráfico. Generalmente va a aparecer de esta forma, ¿no? Borramos aquí, la recta no aparece, tampoco aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar ubicando triángulos rectángulos, ¿no es cierto?, en el primer cuadrante o cuarto cuadrante, de tal forma que OA, ¿no?, sea el cateto, el radio, ¿no? En este caso, ¿no?, OA, A es el extremo del origen de arcos, sea uno de los catetos, siempre buscando esos triángulos, ¿no? Si ustedes por aquí aparecen los triángulos, simplemente lo pasan, ¿no?, a este lado, y ahí están las líneas, ¿no? Está claro, en los problemas, ¿no?, como dije, no aparece dibujado pues la línea tangente, ¿no?
va a aparecer problemas, ¿no? De repente aparece ese triangulito y ustedes tienen que ubicar, ¿no? Que la línea es esta de aquí. Esa nomás es la línea. ¿De acuerdo? Entonces, los problemas ubican, ¿no? Para este caso, ¿no? Para teta estaría aquí. Coseno, seno en la circunferencia y en la línea tangente, acá sería P1, tangente teta. Si el extremo del arco está aquí, esto sería, ¿no? Coseno de alfa, seno de alfa, y este punto es Q1, tangente de alfa. Se están ubicando las tres líneas, ¿no? Línea seno, línea coseno, línea tangente. ¿Está claro? Bueno, pregunto jóvenes si quedó claro la explicación de la línea tangente. Indiquen por favor de manera rápida por chat. ¿Quedó claro, jóvenes? André, Patrick, Ariana, Abel. ¿Quedó claro, jóvenes? Por favor, indiquen por chat. Gracias, André. Bien. Listo. Esto es para simplemente ubicar, ¿no? Los puntos de la circunferencia trigonométrica. En la figura se muestra una rampa para practicar skateboard, deporte sobre una tabla con ruedas. Dicha rampa tiene la forma de un arco de sector circular radio undam. Aparece, ojo, unidad undam, ¿no? Entonces, el radio tiene que ser una unidad, ¿no? Y esa unidad expresado, ¿no? En dam. Hay el perímetro de la región sombreada ATDC, ¿no? El perímetro de la región sombreada hay que calcular la longitud de AT, longitud de TD, longitud de CD y la longitud, ¿no? Del arco AC, ¿no? Toda esa longitud. Listo. Entonces, aquí, ¿no? En los problemas, cuando trabaja en longitud, tiene que trabajar con cantidades positivas, ¿no es cierto? Ubicamos el triángulo longitud de OC. Entonces, OC es el radio de la circunferencia unitaria, ¿no? Una unidad. Y esa unidad es un DAM, ¿no es cierto? Pero el trabajo hace un arco de circunferencia unitaria. Por lo tanto, C tiene coordenadas 1,0. C sería origen de arcos, ¿no? Pero en este caso, la longitud de CD lo podemos hacer directamente, ¿no? Esta es una unidad. Resolución de triángulos, CD entre una unidad es cotangente teta. Quiere decir que CD es cotangente teta. Es cotangente de teta unidades, ¿no? Cotangente de teta unidades. Por lo tanto, AT tiene la longitud de OD, por lo tanto será 1 más cotangente de teta unidades, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no? La longitud de tres lados, ¿no? AT, TD y CD. El arco AC semana 2, longitud de arco, ¿no es cierto? Pi medios, o sea, pi medios por radio, ¿no? Pi medios por una unidad. Listo. Y se tiene la respuesta. Ahí está. Un DAM es una unidad, por lo tanto, ¿no? Simplemente para localizar, ¿no? Este sería un punto del cuarto cuadrante de coordenadas, ¿no? X, Y. Por consiguiente, como estoy trabajando con radio una unidad, el 1 tendría coordenadas 1,0, sería origen de arcos. Una unidad, entonces CD, ya indiqué por resolución de triángulos, CD entre 1 es cotangente teta, por lo tanto CD es cotangente teta unidades. Como OC es igual a una unidad, entonces la longitud de AT es igual a longitud de OD, es decir, 1 más cotangente teta unidades. Listo. Para hallar, ¿no? Bueno, aquí si quieren ubicar el punto, simplemente axisa será, ¿no? La axisa de D es, ¿no?
1 más cotangente, ¿no? 1 más cotangente de teta, ordenada 0. Pone la abscisa y la ordenada le corresponde a la ordenada de A, ¿no? Menos 1, ¿no? Es horizontal, la ordenada no cambia, ¿no? Eso sí, ¿no? Le piden el punto, ¿no? En este caso nos piden, ¿no? El perímetro, ¿no? Calculemos longitud del arco AC. Longitud del arco AC es por fórmula semana 3 teta por radio, teta expresado en radianes, ¿no? En este caso pi medios por 1, pi medios unidades. Por lo tanto, el perímetro de la región sombreada es simplemente sumar, ¿no? 1 más cotangente de teta unidades más una unidad más cotangente de teta unidades más pi medios unidades, ¿no? Todo queda unidades. Por lo tanto, 1 más 1 es 2, 2 por cotangente más pi medios, ¿no? Y la unidad, recuerden, la unidad es un DAM. Una unidad, acá, ¿no? Es un DAM. Listo. Y tenemos la solución del problema. Pregunto, ¿quedó claro la explicación de la solución del problema 1, jóvenes? Indiquen, por favor, participen. Participen, por favor. ¿Quedó claro, jóvenes? Indiquen por chat. Para André, Patrick, colaboradores de la sala, por favor, indiquen. Abel, Daniela. ¿Quedó clara la explicación del problema 1, jóvenes? Recuerden. Gracias, Andrea. Muy bien, gracias, Andrea. Clave C, ¿no? Muy bien. El problema es problema sencillo, es, ¿no? El problema, ¿no? Se trata, ¿no? De identificar, ¿no? La circunferencia trigonométrica y listo, ¿no? Aplicar, ¿no? La definición de circunferencia trigonométrica. En la figura C es una circunferencia trigonométrica, por lo tanto, el centro es el origen y el radio es una unidad, ¿no? Si la longitud del segmento AP es raíz de 5 unidades, calcule BP, ¿no? Como dije, es simple, ¿no? Aquí no vamos a ubicar líneas trigonométricas, ¿no? Entonces, el triángulo, tenemos que OA es una unidad, ¿no? Estamos aplicando la definición de circunferencia trigonométrica. El radio de una circunferencia trigonométrica es una unidad. Aplicamos Pitágoras, ¿no? En el triángulo AOP. La suma de los cuadrados de los catetos, OA al cuadrado más OP al cuadrado es igual a AP al cuadrado. ¿Listo? Reemplazamos. OA es una unidad, ¿no? Una unidad al cuadrado. OP al cuadrado es raíz de 5 unidades al cuadrado, ¿no? AP raíz de 5 unidades se eleva al cuadrado. Listo. Por lo tanto, OP cuadrado es raíz de 5 al cuadrado de 5 unidades cuadradas menos una unidad cuadrada. OP cuadrado es igual a 4 unidades cuadradas. Por lo tanto, OP es 2 unidades, ¿no? Listo. Si observan, ¿no? OP, 2 unidades. ¿A qué es igual OP? Es OB más BP. OP es igual OB, una unidad más BP. BP es una unidad, ¿no? Ahí está. ¿No? OB, una unidad, BP igual a 2 unidades, ¿no? La suma es 2 unidades. Despejan BP, una unidad. Clave D. Creo que esto es simple, claro. ¿Ok? ¿Quedó claro la explicación de la solución problema 2, jóvenes? Respondan por chat de manera rápida. Gracias, Andrés. Quedó claro, es, como dije, ¿no? Simple. Problema 3. El problema 3. En la figura C es la circunferencia trigonométrica. Ya nos dicen circunferencia trigonométrica, entonces radio es una unidad. Por dato, BH es igual a PO. Hay el área de la región sombreada, ¿no? Si queremos hallar, ¿no? El área de la región sombreada, entonces apliquemos, ¿no? La fórmula básica, ¿no? La base
de la región triangular, sombreada, ¿no? Es MN, es la base. Altura es PH. Entonces, el área es igual base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, el área, vamos a hallar es, ¿no? El área es, ¿no? Base MN por altura de PH sobre 2, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Recuerden, MN es una cuerda, ¿no es cierto? Una cuerda perpendicular al diámetro, ¿no? Al diámetro, bueno, observen, ¿no? PO, bueno, el extremo, justamente OB es parte del diámetro, ¿no? Entonces, MN es, ¿no? Perpendicular, ¿no? Al diámetro. Entonces, MPN es un triángulo isósceles, ¿no? H es punto medio, ¿no? Entonces tendríamos que H es punto medio, ¿ya? Entonces, para hallar MN, basta hallar longitud de MH. Pero observe que M es un punto de la circunferencia extremo del arco de medida teta. El origen de arco, como es circunferencia trigonométrica, el origen de arco es 1,0, ¿no? Hasta aquí, teta. Por lo tanto, las coordenadas de M es coseno de teta, seno de teta. Ubicamos, ¿no? Primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Está el segundo cuadrante. Coseno negativo, teta, seno teta positivo. ¿Cómo hallamos la longitud de MH? Allá, longitud de MH es el valor absoluto de coseno, ¿no? Valor absoluto de coseno. Y la longitud, ¿no? De la línea vertical seno, la longitud es valor absoluto de seno. Valor absoluto de seno. Listo. Entonces, ese es como seno teta es positivo, valor absoluto seno es seno de teta, ¿no? Expresado en unidades, ¿no? Esa es la longitud. MH, valor absoluto de coseno expresado en unidades es menos coseno de teta, ¿no? Porque en el segundo cuadrante el coseno es negativo, ¿no? Menos coseno de teta. Listo. En consecuencia, H, ¿no? HN también es menos coseno de teta, ¿no? Entonces acá es menos coseno de teta unidades. Por lo tanto, MN es menos 2 coseno de teta unidades. OH, obviamente, OH es seno de teta, ¿no? Seno de teta unidades, ¿no? OH. Bien, pero necesito, ¿no? pH, ¿no? Para calcular el área, ¿no? Ya tenemos MN, que es menos 2M, MN es 2, menos 2 coseno de teta unidades. pH es PO más seno de teta, ¿no? OH es seno de teta. Pero por dato tenemos que pH es OP. Pero pH, ¿a qué es igual? pH es OB menos OH, es decir, una unidad menos seno, ¿no? Tenemos OP es BH, ¿no? BH. OB es una unidad, ¿no? Por ser circunferencia trigonométrica. Una unidad menos HO, ¿no? HO es seno. 1 menos seno. Por consiguiente, ¿no? Además, ¿no? MN es menos 2 coseno de teta. Aplicamos fórmula básica, ¿no? Base MN, altura PH sobre 2. Colocamos, ahí está. Base menos 2 coseno de teta, altura, pero la altura es OH más PO, ¿no? OH seno de teta, PO es pH 1 menos seno, 1 menos seno de teta. Por lo tanto, seno de teta se cancela, menos 2 coseno de teta sobre 2 es menos coseno de teta unidades cuadradas, ¿no? Respuesta, el área de la región triangular MNP es menos coseno de teta unidades cuadradas. Pregunto, ¿quedó claro la explicación de la solución del problema 3, jóvenes? Por favor, respondan.
A ver, Antonella. Gracias, Antonella. Ya. En la figura, C es una circunferencia trigonométrica. Si seno de alfa es igual a coseno de 330, hay el perímetro de la región sombreada, ¿no? Ubicamos, ¿no?, los vértices, ¿no?, en este caso, ¿no?, de la región sombreada. Entonces tenemos la región triangular ABC. Entonces, para hallar el perímetro de la región sombreada, tenemos que hallar longitud de AB, longitud de BC, longitud de CA. Pero hallar la longitud de AB es simple, ¿no? ¿Por qué? Porque OB es una unidad, OA es unidad. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo, ¿no?, isósceles, ¿no? Por lo tanto, BA es raíz de 2 unidades, ¿no? BO es una unidad, OA es una unidad. El triángulo AOB es un triángulo rectángulo de catetos 1, 1, es, ¿no?, isósceles, es un triángulo rectángulo notable, ¿no? AB es 1 por raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 unidades, listo. Por lo tanto, de manera, ¿no?, directa calculamos la longitud de AB. Muy bien, pero recuerden, el punto, el extremo del arco alfa, alfa está en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, siempre, si está en la circunferencia, la axis es coseno de alfa, la ordenada es seno de alfa. La línea horizontal, esa longitud es igual a esta longitud. Positivo, positivo en el primer cuadrante. Entonces, la longitud de la línea de coseno es valor absoluto del coseno, pues ella misma, ¿no? Coseno de alfa, unidades, ¿no? Te va a ser coseno de alfa. OC es coseno de alfa unidades. Por lo tanto, ¿no?, triángulo BOC, calculamos BC, ¿no? Es raíz cuadrada de 1 más coseno cuadrado de alfa unidades, ¿no? Y CA es fácil de hallar, ¿no? CA es una parte del todo, ¿no? Entonces, al todo OA le quito la otra parte OC, es decir, CA es 1 menos coseno de alfa unidades. Entonces, pero el ángulo alfa está relacionado con esta igualdad, ¿no? Seno de alfa igual a coseno de 330. Lo que hay que hacer es reducir, ¿no?, 330 grados al primer cuadrante. Utilizamos, ¿no?, semana 6, ¿no? Reducción de ángulos al primer cuadrante. 330 es un ángulo del cuarto cuadrante, coseno es positivo, y se expresa, ¿no?, 360 menos 30. Cuarto cuadrante, coseno es positivo, o sea, este pertenece, está en el cuarto cuadrante, y este es positivo, ¿no? O sea, igual a coseno de 30. Coseno de 30 es de seno de alfa. Acá, ¿no?, sin necesidad de hacer su cálculo, pues decir, ¿no?, alfa y 30 son agudos, razón seno igual a la corrazón, alfa más 30, 90, alfa es 60, ¿no? Seno de alfa es raíz de 3 sobre 2, entonces dibujan su triángulo y alfa es 60, ¿no? El agudo, ¿no es cierto? ¿No? Por lo tanto, alfa es 60. Si alfa es 60, lo que hay que hacer es, ¿no?, expresar, ¿no?, coseno de 60, o sea, sería un medio, ¿no? Un medio. Esto ya sería un medio. Un medio unidades, ¿no? CA sería 1 menos un medio, pues un medio unidades, ¿no? BC, 1, raíz cuadrada de 1 más 1 al cuadrado sería, ¿no?, raíz, ¿no?, 5 cuartos, raíz de 5 cuartos, raíz de 5 medios, ¿no? Esto sería raíz de 5 medios unidades. Listo. Y sumar, ¿no? Ahí está. PA, raíz de 2, BC, 1 más coseno cuadrado de 60, o sea, 1 más 1 cuarto, o 5 cuartos, raíz cuadrada de 5 medios, 1 menos coseno, 1 menos un medio, ¿no?
Si sumamos, ¿no?, raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2, 2 raíz de 2 más raíz de 5 más un medio, ¿no? Y quedaría esto. Simple, ¿no? El perímetro está dado, ¿no?, por la clave A, ¿no? Ahí está. Pregunto, ¿quedó clara la explicación de la solución del problema 4 jóvenes? Indiquen. Si tienen alguna duda, pregunta, me digan por chat. Antonella, André, Patrick, Andrea, Daniela. Gracias, Patrick. Listo. Problema 5. En una plaza circular de radio UNDAM, la región limitada por OPB' es un terreno de forma triangular, habilitado para zona de recreación de niños. Si el costo por metro cuadrado para el mantenimiento de dicha zona es de 3 soles, hay el costo por el mantenimiento de dicho terreno, ¿no?, o de dicha área de recreación. Acá, ¿no?, observa lo siguiente, ¿no? Si el costo, dice, costo por metro cuadrado para el mantenimiento es de 3 soles. O sea, un metro cuadrado en dinero equivale a 3 soles, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, para trabajar con la circunferencia trigonométrica, nuevamente observamos, ¿no?, radio UNDAM, ¿no? Y eso le llamamos una unidad, ¿no? DAM es una unidad. Por lo tanto, trabajamos en la circunferencia trigonométrica, ¿no? Este sería el punto 1,0. Está expresado, ¿no?, en unidades, ¿no? Entonces, para hallar el área de la región triangular, ¿no?, primero, ¿no?, si quiero hallar el costo, ¿no?, de mantenimiento, primero tengo que hallar, ¿no?, el área, ¿no?, porque el costo de mantenimiento es, ¿no?, por metro cuadrado, ¿no? El metro cuadrado equivale a 3 soles. Entonces, hallamos el área total, multiplicamos por 3 soles y tenemos el costo total. Entonces, la base de la región triangular, ¿no?, OPB, es OB, que es una unidad. Esta es una unidad. Y la altura es H unidades, digamos. H unidades, ¿no? H unidades. Por lo tanto, el área es simplemente base por altura sobre 2, ¿no? 1 por H sobre 2 unidades cuadradas, ¿no es cierto? Entonces, hay que hallar la altura, ¿no?, porque la base es dato. Entonces, el triángulo B'OB es un triángulo isósceles, 45 grados. El triángulo también es 45 grados, ¿no? Ya. OB' es una unidad, ya lo hemos dicho. Y trazamos, ¿no?, la altura del triángulo desde P al lado OB'. Digamos, este punto es el punto Q, digamos. Ya. Entonces, PQB' también es un triángulo isósceles, ¿no?, porque PQ es paralelo a radio, ¿no?, de la circunferencia trigonométrica. Por lo tanto, este es 45, este es 45. Este es 45, por lo tanto, este es H unidades. Entonces, OH es una unidad menos H unidades. 1 menos H unidades, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces, OQ es 1 menos H unidades, ¿no? Así. Aquí, ¿no? Es decir, que este es OQ. Ya. Listo.
El origen de arcos, ¿no? Es el punto 1,0, el extremo es teta. Por lo tanto, recuerden, cualquier punto en la circunferencia, ¿no? Cualquier punto extremo del arco en la circunferencia, coseno de teta, seno de teta, ese punto. Recuerden, en el tercer cuadrante, abscisa y ordenada son negativas. Necesitamos relacionar, a ver, la línea coseno, longitud de la línea coseno, valor absoluto de coseno, será menos coseno, ¿no? Longitud de la línea, valor absoluto seno, menos seno. La línea horizontal es línea coseno, su longitud es menos coseno teta unidades, ¿no? La línea vertical es valor absoluto seno menos seno teta unidades. Listo. Muy bien. Ahora, por semejanza, o sea, esta es la línea vertical, ¿no? En vez de trabajar aquí esa línea es, ¿no? Tiene longitud menos seno, ¿no? Lo hemos puesto aquí para que quede claro, ¿no? Menos seno. Por lo tanto, aquí tenemos dos triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Triángulo rectángulo, OQP y el triángulo rectángulo O, ¿no es cierto? O decir, con este de aquí, el triángulo más grande, ¿no? De cateto menos 2 coseno de teta y cateto menos seno de teta. Triángulo rectángulo de catetos, ¿no? H1 menos H y triángulo rectángulo de catetos menos coseno de teta menos seno de teta. Si es hincha de trigonometría, simplemente lo que hace es, ¿no? Este ángulo es igual a este ángulo y aplicamos, ¿no? El triángulo pequeño cotangente del ángulo 2 rayitas, H entre 1 menos H. El triángulo grande, cotangente de 2 rayitas menos coseno de teta entre menos seno de teta, ¿no? De aquí a aquí es menos seno de teta. Esa longitud es todo este aquí. Es menos seno de teta. Menos seno de teta, ¿no? Menos coseno de teta entre menos seno de teta es igual H entre 1 menos H. Es justamente semejanza, ¿no? De triángulos. Ahí está. De aquí despejamos H, ¿no es cierto? Nos interesa calcular H. Menos entre menos es más. Esto va a resultar más y más. H seno de teta, ¿no? Acá igual a coseno de teta menos H coseno de teta. Pasa el primer miembro, se factoriza H, será H seno de teta más coseno de teta igual a coseno de teta. Por lo tanto, H es igual coseno entre seno más coseno, ¿ya? Esto aquí ya saben cómo sale. Borramos. Fácil hacer el cálculo. Está. H entre 1, bueno, H, ¿no? H es igual a coseno de teta entre seno de teta más coseno de unidades, ¿no? Muy bien. Entonces, pero recuerden que la unidad es un DAM. Por lo tanto, el área es 1 por altura, o sea, 1 por altura, base por altura sobre 2, ¿no? En este caso es 1, altura coseno, entre coseno más seno, las unidades, ¿no? Reemplazamos DAM al cuadrado. Pero aquí nos está hablando de metro cuadrado, ¿no? Dice, un metro cuadrado, mantenimiento equivale a 3 soles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con DAM? Pasarlo a metros, ¿no? Un decámetro, esto es igual a 10 metros al cuadrado, ¿no? 10 metros al cuadrado es 100 metros al cuadrado. 100 metros al cuadrado entre los 50, ¿no? Por lo tanto va a quedar así, ¿no? 50, 100 metros cuadrados entre 2, 50 coseno de teta sobre coseno más seno metros cuadrados, ¿no? Listo. ¿Ya? Aquí queda reemplazado por 100 metros cuadrados. Pero, entonces, el mantenimiento, ¿no? Por metro cuadrado es 3 soles, por lo tanto, ¿no? Un metro cuadrado, ¿no? En dinero equivale, es equivalente a 3 soles, ¿no? Por lo tanto, el coste de mantenimiento es 50 por 150 coseno de teta sobre coseno más seno soles, ¿no? Ahí está.
Listo, jóvenes, quedó claro. La explicación del problema 5, por favor, indiquen por chat. Indiquen por chat, jóvenes. Gracias, Daniela. Ok. Gracias, André, Daniela. Ya. Si quiere diseñar un boomerang, y para ello se tiene un molde circular de radio 30 centímetros. Radio 30 centímetros. Ya nos están dando radio, una unidad acá, ¿no? El radio es 30 centímetros. Ya. En el cual se va a recortar, ¿no? En el cual se va a recortar el cuadrilátero sombreado. Hay el área del cuadrilátero sombreado que representa el molde del boomerang. Muy bien. Observamos la figura, esta es una circunferencia. Para trabajar con circunferencia unitaria, ¿qué debemos hacer? Simplemente 30 centímetros, cambio de escala, ¿no? 30 centímetros y es una unidad, ¿no? El radio, una unidad, entonces una unidad es 30 centímetros. Y tenemos que hallar el área, ¿no es cierto? Expresar unidades cuadradas, ¿no? Muy bien, si el radio es una unidad, entonces ya es una circunferencia trigonométrica, entonces sería 1,0, ¿no? Por lo tanto, el punto P, ¿qué coordenadas tiene? Las coordenadas de P, ¿no? Aquí vamos a decir, este es coseno de teta, seno de teta. Listo. Observe, ¿no? La figura es un cuadrilátero, lo vamos a partir, ¿no? En dos regiones triangulares, ¿no? Regiones triangulares AOP y POB. La región triangular AOP, bases OA, la altura, traza y será esta altura, ¿no? En el otro triángulo, POB, la altura es la línea horizontal, longitud de esta línea horizontal, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, la línea horizontal, línea vertical, esta, ¿no? La línea vertical, valor absoluto es seno. Recuerden, en el tercer cuadrante, ambas componentes son negativas. Valor absoluto de seno es menos seno de U. La longitud de la línea horizontal, es decir, la línea coseno, valor absoluto de coseno es menos coseno de teta. Listo. Por lo tanto, el área de la región es, ¿no? Esa es la suma de sus partes, ¿no es cierto? El área de la región triangular AOP, base 1, altura, menos seno de teta unidades, el área de la región triangular BOP, base 1, o B es 1, altura, menos coseno, ¿no? Sobre 2. Hecho, ¿no? Ahí está. El área de la región triangular AOP, ¿no? Base 1, altura menos seno, sobre 2 unidades cuadradas, más base 1, el triángulo BOP, BO es una unidad, altura menos coseno, sobre 2. Factorizamos, ¿no? Acá resultará 1 medio por menos 1, menos 1 medio, acá menos 1 medio, factorizado, menos 1 medio, seno más coseno. Ese es el área de la región triangular, ¿no es cierto? Pero recuerden que una unidad acá, ¿no? Unidades cuadradas, ¿no? Pero debemos regresar, ¿no? A la medida real, ¿no es cierto? Que una unidad es 30 centímetros. Entonces, esto será, ¿no? 30 centímetros al cuadrado, ¿no? Es 900 centímetros al cuadrado. Menos 1 medio por seno más coseno por 900 centímetros cuadrados. 900 entre 2 es 450, ¿no? Por lo tanto, tendremos, ¿no? El área es menos 450 por seno más coseno centímetros cuadrados, ¿no? Esto.
clave. Ve. Pregunto, jóvenes, ¿quedó claro la explicación de la solución del problema 6? Gracias, André. El problema 7, ¿no? Es análogo al problema 6. A ver, ¿no? En la figura, C es una circunferencia de radio 1 kilómetro, ¿no? En este caso aparece la unidad, ¿no? 1 kilómetro, ¿no? Esto. Entonces puedo trabajar, ¿no? Con circunferencia, ¿no? De radio una unidad y esa unidad es 1 kilómetro. Determinar el área limitada por OABC, ¿no? OABC, ¿no? Es decir, el área de la región sombreada, ¿no? En este caso de color fucsia, ¿no? Bueno, el problema aquí es simple. Trabajamos con una circunferencia trigonométrica por radio es una unidad, entonces será, ¿no? Punto C1, C, ¿no? Las coordenadas de C1,0, origen de arcos, por lo tanto el arco orienta el sentido positivo, es teta, ¿no? Listo. Y para hallar el área, nuevamente aquí dividimos, ¿no? En dos regiones triangulares, ¿no? Región triangular COB y región triangular BOC, ¿no? Hallar el área de la región triangular COB es simple, ¿no? Cateto por cateto sobre 2, ¿no? 1 kilómetro por 1 kilómetro sobre 2. Y el área de la región triangular, ¿no? BOA, ahí tenemos OB, es una unidad, ese radio, ¿no? 1 kilómetro. Y la altura tiene que ser, ¿no? Este segmento. Pero A es extremo del arco, por lo tanto, coordenadas, coseno de teta, seno de teta. Pero la línea horizontal, ¿no? Va a ser, ¿no? La longitud de la línea horizontal es la altura de la región triangular BOA, es decir, valor absoluto de coseno de teta. En segundo cuadrante negativo coseno, ¿no? Por lo tanto, quedará así, ¿no? Es 1 kilómetro, ya está. Y la longitud, ¿no? O la altura, ¿no? De la región triangular A o B es menos coseno teta kilómetros, ¿no? En este caso la unidad es kilómetros. Hallamos el área, ese es igual, el área de A o B, base 1 por altura menos coseno sobre 2, área de B o C, base, ¿no? 1 por altura 1 o cateto por cateto sobre 2, ahí está, ¿no? Factorizamos, ¿no? 1 medio por 1 por 1 medio, factorizo 1 medio, que sería 1 medio que multiplica 1 menos coseno, ¿no? Listo. Kilómetros cuadrados, pero semana 10, en la semana 10, recuerden, aquí es igual 1 menos coseno, ¿no? Fórmula de degradación. 1 menos coseno es 2 seno cuadrado de, ¿no? Del ángulo mitad. Mitad de teta es teta medio, ¿no? Luego quedaría 1 medio por 2 seno cuadrado de teta medio, seno cuadrado de teta medios. Mira. Kilómetros al cuadrado. Listo. ¿No? Como puede ver, ¿no? Simple resolver problemas en la circunferencia trigonométrica, ¿no? Ubicar las líneas y luego, como se está trabajando con
áreas o perímetros, calcular las longitudes de las líneas trigonométricas, ¿no? Listo. ¿Quedó claro, jóvenes? El ejercicio 6, ¿por qué salió 450? A ver, ¿no? Alguien recién está preguntando, repito, ¿no? La cuestión es preguntar en el instante, ¿no? Bueno, vamos a explicarles por qué salió, y creo que quedó claro, ¿no? ¿Por qué salió 450? Porque hemos hecho el cambio de escala, ¿no? Para trabajar con la circunferencia trigonométrica, ustedes hagan analogía, ¿no? Cuando los ingenieros, digamos, en este caso los ingenieros civiles, los arquitectos, ¿no? Digamos, realizan planos, hacen planos, entonces lo trabajan a escala, ¿no? Y, y te dicen, bueno, ¿no? En el plano, cada milímetro representa, digamos, ¿no? 10 metros de tu casa. Igual aquí, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos un cambio de escala, porque quiero trabajar con la circunferencia trigonométrica. Si trabajo con radio 30 centímetros, no voy a trabajar con la circunferencia trigonométrica porque tengo que trabajar todo con 30, 30, 30. Y eso, digamos, no es útil, ¿no? Cuando uno trabaja con la circunferencia trigonométrica. Por definición, la circunferencia trigonométrica tiene radio unidad. Entonces, para trabajar con la unidad, hacemos el cambio de escala, ¿no? El radio de 30 le llamo una unidad, listo. Y como sale una unidad cuadrada aquí, una unidad cuadrada, ahora dice, pero una unidad es 30, ¿no? Entonces está elevado al cuadrado, quiere decir que 30 centímetros elevado al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto es? 900 centímetros cuadrados. ¿Es cierto? Quiere decir que en vez de que aparezca aquí, ¿no? Una unidad cuadrada, borramos y colocamos 900, ¿no? 9 por 900 por 900 centímetros cuadrados. 900 entre 2 es 450, ¿no? Por eso sale. ¿Quedó claro? En este caso, Jeremy André preguntó, ¿no? A ver, disculpe. ¿Quedó claro, André? Listo, muy bien, gracias. Es importante que pregunten, repito, cualquier duda, ¿no? Por más simple que sea, ¿no? La pregunta es bienvenida. Es muy importante, ¿no? Aclarar, ¿no? Listo. Ya habíamos resuelto el problema número 7, ¿no? Aquí usamos, ojo, fórmula de degradación, ¿no? Importante. 1 menos coseno, 2 seno cuadrado de mitad, 1 más coseno, 2 cuadrado del ángulo mitad, ¿no? Eso deben siempre recordar, ¿no? Ah. Ya. Carlos desea pintar las caras externas de las cubiertas colocados a los 4 aros de las ruedas de su carro, ¿no? Estas cubiertas, ¿no? Se colocan en la parte externa, ¿no? De las ruedas, ¿no? Y está, ¿no? Básicamente en los aros, ¿no? De la rueda. Bien, si el pintor, ¿no? Le va a cobrar 2 soles por centímetro cuadrado y el área del círculo de mayor radio es igual, ¿no? A 625 pi centímetros cuadrados. Además, AB es igual a 15 centímetros y OB es igual a 5 veces el segmento OC. ¿Cuánto va a pagar Carlos por el pintado de las caras externas de las cubiertas? En este caso, va a pagar por 4 cubiertas, porque, ¿no? En este caso, ¿no? El enunciado dice, ¿no? Va a colocar a 4 aros, ¿no es cierto? Entonces, vamos a multiplicar por 4, ¿no?
el precio, ¿no? De mantenimiento, de pintado de una superficie, ¿no? En este caso, ¿no? De la superficie limitada, en este caso, por el hexágono y el círculo, ¿no es cierto? De radio OC, eso es lo que va a pintar, ¿no es cierto? La superficie va a ser limitado por el hexágono y el círculo de radio OC. Hallamos el área, calculamos el precio del pintado, porque por centímetro cuadrado cobra, ¿no? Va a cobrar 2 soles, ¿no? Y luego multiplicamos por 4, ¿no? Y obtenemos la respuesta. Veamos. Tenemos 3 círculos concéntricos, ¿no? El círculo de radio OC, el círculo de radio OB y el círculo de radio OA. Son 3 círculos concéntricos. El círculo de mayor radio, obviamente, es, ¿no? El círculo de radio OA. Y el área de dicho círculo es 625 pi centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de mayor radio, el círculo de mayor radio es pi OA al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, pi OA al cuadrado es 625 pi centímetros cuadrados. Cancelamos pi, OA al cuadrado es 625 centímetros cuadrados. Raíz cuadrada de 625 es 25, entonces OA es igual a 25 centímetros. Si OA es igual a 25 centímetros, ¿no? Y por dato, OB es 15 centímetros, entonces OB es 10 centímetros, ¿no? Porque todo esto, 25, OA es 25, por lo tanto OB es 10. ¿Listo? Luego, por los datos, OB es igual a 10 centímetros. Aquí nuevamente vamos a hacer un cambio de escala. La circunferencia de centro O y radio OB, o sea, radio OB es 10 centímetros, pero para hacer los cálculos de manera simple, ¿no? Con líneas trigonométricas, ¿no? Vamos a trabajar en la circunferencia trigonométrica, es decir, 10 centímetros se llama una unidad, ¿no? Es una unidad, radio una unidad. Por lo tanto, ahí tengo la circunferencia trigonométrica, como ya dije, ¿no? Estoy trabajando con una unidad, he hecho cambio de escala, ¿no? Por equivalencia, entonces decimos aquí, este es el punto 1,0, listo. Y vamos a calcular, ¿no? El área de la superficie limitada, o sea, ¿qué superficie? La superficie sombreada, ¿no? Está pero como OB es una unidad, entonces OC es un quinto de unidad, ¿no es cierto? Simplemente despeja. OC es OB quintos, ¿no? Un quinto de unidad. Listo. Aquí simplemente sería hallar el área del hexágono, ¿no? Menos el área del círculo. Ese es, ¿no? El área de la región sombreada. Pero apliquemos, ¿no? Simetría aquí, ¿no? PB es una cuerda y tiene la misma longitud, digamos, ¿no? Que QR, digamos. Tiene la misma longitud. Además, ¿no? Esas longitudes son iguales, ¿no? Estas son iguales. Listo.
Además, PQ tiene la misma longitud que BR. ¿Estamos? PQ tiene la misma longitud que R. Y además, ¿no? M es punto medio, nuevamente PQ es cuerda perpendicular al diámetro, ¿no? Entonces esta longitud es igual a esta. Igual, ¿no? PB es cuerda, ¿no? ¿no? Cuerda de la circunferencia perpendicular al diámetro. Por lo tanto, esta longitud es igual a esta y es igual a esta. Entonces, uno observa claramente que hay simetría, ¿no? Si ubicamos el trapecio, ¿no? El trapecio circular, en este caso el trapecio rectangular, ¿no? MO, ON, NP, PM. Entonces podemos observar, ¿no? Que el hexágono está formado, ¿no? El área del hexágono está formado por 4 trapecios. Pero como quiero calcular, ¿no? La región sombreada, ¿no? Calculo el área del trapecio MONP, multiplico por 4 y le quito el área del círculo para obtener el área de la región sombreada. Eso está claro, ¿no es cierto? Porque el área, ¿no? De los trapecios que aparecen aquí, ¿no? PMON es igual a NO, acá si quieren coloquen punto S, ¿no? MBSN, eso es igual al área del trapecio OSR T, eso es igual al área del trapecio TOMQ. Por lo tanto, va a hallar el área, ¿no? Del trapecio rectangular, ¿no? PMON, luego multiplicar por 4, tenemos el área del hexágono, ¿no? De 6 lados. Y para obtener el área de la región sombreada, a ese área del hexágono, le quitamos el área del círculo y listo. Para calcular el área, ¿no? Del trapecio, entonces ubicamos las líneas, ¿no es cierto?, trigonométricas. El punto P, como ya estoy trabajando en circunferencia trigonométrica, ¿qué coordenadas tiene? Aquí, ¿no? El punto P tiene coordenadas, ¿no? Abscisa, coseno, coordenada seno. Segundo cuadrante, ojo, el extremo del arco, ¿no? En este caso el arco está orientado en sentido negativo, pero su extremo está en el segundo cuadrante. Negativo coseno, seno positivo. Por lo tanto, la línea, la longitud de la línea coseno, esta longitud va a ser la altura, ¿no? Valor absoluto de coseno menos coseno de teta. Y la línea vertical, esta línea vertical P, ¿no? La longitud de la línea vertical va a ser la longitud de PM, valor absoluto es seno de teta, ¿no? Recuerden, seno en segundo cuadrante es positivo, su valor absoluto es seno de teta. Listo. Y la línea horizontal, el valor absoluto coseno menos coseno, es la altura del trapecio PMON. Listo. ON es igual a una unidad, ¿no es cierto? Todo esto, ON es una unidad. Una unidad. Entonces, ON es unidad. Por lo tanto, el área del trapecio PMON es igual semisuma de bases, ¿no? Base mayor 1 más base menor C, ¿no? Por, ¿no? La altura, ¿no? ¿Cierto? Semisuma de bases por la altura, ¿no? Multiplicamos por 4, sería el área del hexágono, ¿no es cierto? PNBRQP, del hexágono, ¿no? De todo el hexágono. Y le quitamos el área del círculo, obtenemos el área de la región sombreada. Listo, ahí está. 4 veces el área, ¿no? De la región limitada por trapecio rectangular, menos el área del círculo, es el área de la región sombreada, ¿no? O sea, el área de pintado, ¿no es cierto? Simplemente multipliquemos 4, área, ¿no? De la región limitada por el trapecio en este caso, semisuma de bases. Una unidad, base mayor más base menor sobre 2, desaparece, ¿no? Un medio, base
mayor más base menor sobre 2 por altura del trapecio, que es menos coseno, multiplicado por 4 es el área del hexágono, ¿no es cierto? Total. NBRTQP. Pero el área de pintado es simplemente, ¿no?, esa región sombreada, lo cual quitamos el área del círculo de radio 1/5. Pi por 1/5 al cuadrado. Listo. Unidades cuadradas. Por lo tanto, aquí hay 4 entre 2, ¿no? Acá factorizamos el signo. Bueno, aquí tenemos, ¿no? En primero tenemos menos, ¿no? Menos por más menos. 4 por 1/2, 2. Menos 2, 1 por coseno, menos pi sobre 25 unidades cuadradas, ¿no? Listo. Pero ojo, ¿no? En este caso, toda esta expresión, ¿no?, si quiere lo colocamos así, lo agrupamos, es unidades cuadradas, toda esa expresión, ¿no es cierto? Muy bien. Pero, ¿qué ocurre? ¿No? Acá podemos factorizar el signo, ¿no? Menos 2, ¿no? Y quedaría, ¿no? Así, S menos, factorizamos menos, estaría quedando 2, ¿no? Que multiplica, primero vamos a multiplicar, ¿no?, antes de hacer eso. Bueno, he llegado hasta unidades cuadradas, ¿no? Unidades cuadradas. Para dirá, profesor, reemplacemos, ¿no? Las unidades cuadradas, ¿no? Recuerden que una unidad es 10 centímetros, nuevamente, ¿no? Regresamos, una unidad es 10 centímetros. Por lo tanto, aquí es el u al cuadrado, reemplazamos, este es 10 centímetros al cuadrado, es 100 centímetros cuadrados, ¿no? Ahora, si este es 100 centímetros, ya sabemos que 100 centímetros, ¿de acuerdo? Voy aquí a borrar mentalmente, aunque esos cálculos no se hacen mentalmente, pero lo voy colocando. Aquí es 100 centímetros. Porque una unidad de 10 centímetros elevado al cuadrado es 10 centímetros al cuadrado, 100 centímetros cuadrados. Listo. Ahora multiplicamos, ¿no? 100 por menos 2 es menos 200, ¿no? Acá va a ser igual menos 200, ¿no? Por 1 más seno de teta, coseno de teta, menos 100 centímetros por pi entre 4 es 4 pi, ¿no es cierto? Y todo queda en centímetros, ¿no? Obviamente aquí vamos a sacar menos 4 y va a quedar acá 50 por 1 más seno de teta, menos entre menos más, menos entre menos más, he sacado 4, queda pi centímetros. ¿Listo? Ya. Pero el costo, ¿no?, del pintado por centímetro cuadrado, 1 centímetro cuadrado equivale en dinero, ¿no? Por cada centímetro pintado, ¿no? Cobra, en este caso el pintor, ¿no? 2 soles. ¿Eso qué quiere decir? Directamente, ¿no? 2 soles, reemplazamos aquí, 2 soles, reemplazamos, centímetros, 2 soles. Ese es, ojo, por una cubierta, pero recuerden, por enunciados, ¿no? Se va a pintar las 4 cubiertas, ¿no? Las cubiertas, ¿no? Los 4 aros, por lo tanto, son 4 cubiertas, ¿no? Por lo tanto, multiplicamos por 4. Ya directamente por 4 el precio total, ¿no?, del pintado de las 4 cubiertas. 4 por 8 soles, 8 por menos 4, menos 32 por 50, 1 más seno, acá falta el coseno, ¿no? Coseno, listo. Ya ustedes, ¿no?, ya han visto cómo operar ahí, ¿no? Simple. Ahí está. Lo pasamos, ¿no?, a centímetros. Esto es lo que resultó, ¿no?, luego de reemplazar, ¿no?, el 1 metro cuadrado por 100 centímetros cuadrados. Y por lo tanto, los 4 aros, ¿no?, lo pasa, que es como multiplicar, como dije, este es por 2 soles, ¿no?, cada centímetro, como son 4 cubiertas por 4. 8 soles, 8 por menos 4 es, ¿no?, menos 32 por 50 por 1 más seno, coseno más pi soles. Esa es la respuesta. Pregunto, ¿quedó claro la explicación del problema 8, jóvenes?
indiquen por chat, por favor. Gracias, Patrick. Listo. Ya. La señorita María sufre un daño en la vista debido a un accidente en casa. En el hospital, el oftalmólogo, mediante un instrumento, captura la imagen 2D de su ojo y le comunica que la zona dañada está limitada por el cuadrilátero OPAC, ver figura de la circunferencia de radio OA, la cual será tratada solo con medicación si el arco AP mide alfa radianes y OA, que es el radio, mide 8 milímetros, calcula el área de la región afectada. Cuando se hace la captura en 2D, entonces, ¿no? La figura se ve en un plano, ¿no? En ese plano está, ¿no?, la circunferencia y la zona, ¿no?, digamos, afectada, ¿no? En este caso es la zona, vamos a... esta zona, ¿no? Toda esta zona. De la zona afectada, está aquí, está limitada por el cuadrilátero, ¿no? Y la región triangular de abajo, esta de aquí, esta zona, también está afectada. Esta, ¿no?, que es un triángulo rectángulo, ¿no? Ya. Hallar el área, ¿no?, de la región triangular, ¿no?, implica simplemente hallar la región, ¿no?, dañada significa hay que hallar, ¿no?, el área de la región triangular, ¿no?, A o P, y el área de la región triangular rectangular OAC, ¿no es cierto? Muy bien, aquí alfa está expresado, ¿no?, en radianes, correcto. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer, no? Para hallar el área, bueno, OA tenemos que expresar como una unidad, ¿no es cierto? Para ello tenemos que observar que OA, que es el radio OA, tengo que expresarle en una unidad. O sea, 8 milímetros es una unidad. Entonces yo trabajo como circunferencia trigonométrica, 1,0. Eso es, ¿no?, importante, ¿no? Cada vez que haga ese cálculo tiene que, ¿no?, considerar, ¿no?, la circunferencia de radio 1, una unidad. Luego, el punto P, este punto P, alfa es el arco, tiene dos, ¿no?, las componentes, ¿no? La axis es coseno de alfa, seno de alfa. En este caso interesa, ¿no?, la altura, ¿no? Y la altura es, ¿no?, la longitud de la línea seno. Valor absoluto es seno de alfa, ¿no? O sea, ya aparece, ¿no?, el seno de alfa. Este es seno de alfa unidades. Esa es la altura, ¿no?, de la región triangular. Si ¿no?, el arco es alfa, el ángulo central es alfa, positivo, agudo, este será, ¿no es cierto? Si este es alfa, ¿de acuerdo? Este es 90 grados también aquí, ¿no? 90 grados por dato. Este es 90 grados menos alfa. 90 grados menos alfa. Por lo tanto, si este es el origen, será, pues, ¿no?, 360 menos 90 menos alfa, es decir, esto es 270, o 270 grados más alfa. Para que, ¿no?, sea claro, ¿no? Si no trabaja en sistema radial, ¿no? Pi medios menos alfa, 3 pi medios menos alfa es igual, ¿no? En este caso 270 más alfa. Ese es el arco. Muy bien. Entonces está claro que el área de la región triangular PAO es base una unidad por altura seno de alfa sobre 2. Ahora, para hallar, aquí observen. OA es perpendicular, ¿no?, a OC. Y A es el origen del arco. Entonces uno, digamos, ¿no?, tácitamente, AC está en la línea, ¿no?, en la recta tangente, ¿recuerdan? Que no siempre va a aparecer, ¿no?, pero ustedes lo identifican.
Por lo tanto, el extremo del arco, el arco no, mide 270 más alfa. Recuerden entonces, extremo del arco, traza el radio, prolonga, intersecta a la recta tangente del punto C, y este es el 1, tangente del arco, que en este caso es 270 más I, más alfa, ¿no? 270 grados más alfa. Listo. Pero a mí me interesa, ¿no?, la longitud. La longitud. Pero la longitud de la línea tangente es valor absoluto, ¿no? Esta es la ordenada, ¿no? Yo quiero la longitud AC. ¿Qué cosa es AC? Es el valor absoluto de la ordenada. Es decir, valor absoluto de tangente 270 más alfa. Listo. Entonces, el área de la zona afectada es, ¿no?, el área de la región triangular, ya podemos calcularlo. Ahí está la circunferencia trigonométrica. Ahí está, ¿no? El área de la región triangular APO más AOC. ¿Cómo se calcula el área de la región triangular APO, no? Base una unidad, altura seno de alfa sobre 2 unidades cuadradas, más el área de OAC, ¿no? OAC, región triangular, ¿no? Rectangular, ¿no? Cateto por cateto, ¿no? Será cateto, una unidad por cateto, valor absoluto de tangente 270 más alfa sobre 2, ahí está, ¿no? Y aquí hay que reducir, ¿no es cierto? Tangente 270 más alfa, está en el 270 más al cuarto cuadrante, signo negativo, va a la corrazón, cotangente de alfa. Quedaría así, valor absoluto de cotangente. Pero el valor absoluto es par, ¿no? Absorbe el signo, por lo tanto queda cotangente de alfa. Pero alfa, ¿qué es? Un ángulo, ¿no? Un arco en el primer cuadrante, ¿no? Por lo tanto es positivo, entonces esto ya es cotangente de alfa, ¿no? Fácil ahí, ¿no? Listo. Por lo tanto, damos la respuesta. Este es, ¿no?, un medio, 1 por seno es seno. Acá resulta, ojo, ¿no? Tangente de 270 pues es menos cotangente alfa. Valor absoluto menos cotangente alfa. Pero el valor absoluto menos cotangente alfa es valor absoluto cotangente alfa. Absorbe el signo. Pero como alfa está en el primer cuadrante, cotangente es positivo. Por lo tanto, le quitamos la barra, ¿no? Cotangente alfa. Por eso aquí aparece cotangente alfa. ¿Ok? Pero, ojo, aquí la unidad, ¿no? Una unidad es 8 milímetros, por lo tanto acá, ¿no? 8 milímetros al cuadrado, 64 milímetros al cuadrado. Ojo, 64, ¿no? Es 64. 64 milímetros al cuadrado. Una unidad cuadrada de 64 milímetros al cuadrado, ¿no? Multiplicamos por un medio, 64 entre 2, 32, ¿no? La respuesta es 32, seno de alfa más cotangente, milímetros al cuadrado. Clave B. Por favor, indiquen si quedó claro. Indiquen, por favor, si quedó claro la solución del problema 9. Indiquen, por favor. A ver, Abel, Patrick, André. Ya, gracias, Daniela. Ok. Limpiamos, queda así, ¿no? El último problema. Ya. Para que no quede claro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El capitán de una pequeña embarcación observa con sus binoculares un faro en las rocas de un islote, ¿no? Ahí está observando un capitán con su, ¿no?, binocular, binoculares en este caso, son dos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Si se requiere saber las dimensiones que cubre tanto el faro como del islote para un posible desembarco, determinar el área de la región conformada por el sector circular A o B y la región rectangular de lados OA y OC. Muy bien. En términos de teta y alfa, este último es un ángulo central en sentido horario, ¿no? Este angulito acá está orientado así, ¿eh?, en sentido horario, ¿no? Ese es negativo, ¿no?
El radio, aquí, ¿no? Es un radio de 100 metros, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es, ¿no? La figura donde aparece, ¿no? Justamente los elementos, ¿no? A calcular, lo trabajamos como circunferencia trigonométrica. Acá colocamos el punto A, pero para trabajar como circunferencia trigonométrica, el radio, ¿no? El R, lo ponemos una unidad, ¿no? Una unidad. Por lo tanto, una unidad es 100 metros, radio 100, una unidad. Por consiguiente, este es el arco, ¿no? Alfa, este sería alfa, ¿no es cierto? Alfa, el arco alfa, traza el radio, prolonga y tiene, ¿no? La línea tangente, ¿no? Entonces, aparece, en los problemas, como dije, aparece simplemente un segmento perpendicular al eje X en el punto A, ¿no? Como pueden observar aquí, que es el origen de arcos, el punto A. Por lo tanto, este punto, ¿qué coordenadas tiene, no? Este punto tiene axis 1, ordenada tangente alfa. Listo. Pero como queremos hallar el área, ¿no? Rectangular, toda esa área, necesitamos, ¿no? En el caso de la región rectangular, ya tenemos, ¿no? El ancho OA es una unidad, el largo, ¿no? OA es una unidad y el ancho PA es valor absoluto de tangente, ¿no? Pero como alfa está en el cuarto cuadrante, porque está orientado en el sentido negativo, el valor absoluto de tangente, el cuarto cuadrante es negativo, su valor absoluto es menos tangente alfa. Por lo tanto, el área se calcula, ¿no? Utilizando las fórmulas, ¿no? Para sector circular y para una región cuadrangular, ¿no? O rectangular en este caso. El área pedida es, ¿no? El área del sector circular A o B más el área, ¿no? De la región, ¿no? Rectangular OAPC. El área, ¿no? De la región, ¿no? En este caso del sector circular A o B, ¿no? El ángulo central expresado en radianes, ¿no? Está, ¿no? Términos de, ¿no? De expresión en radianes, entonces sería un medio de teta o radio al cuadrado sobre 2 más el área de la región, ¿no? Rectangular AOCP es base, ¿no? Este lado OA, una unidad, y ancho es valor absoluto de tangente alfa, ¿no? Como alfa está en el cuarto cuadrante, su valor absoluto es, ¿no? Menos tangente de alfa. Por lo tanto, la longitud del segmento AP es menos tangente alfa unidades. Listo. Entonces aquí tenemos un medio teta menos tangente alfa unidades cuadradas. Luego regresamos, ¿no es cierto? Nuevamente. Regresamos. Entonces terminamos. Entonces, una unidad es 100 metros al cuadrado, ¿no? 100 metros al cuadrado es 10.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados, entonces 5.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces la respuesta es igual, ¿no? Un medio, reemplazamos. 10.000 metros cuadrados entre 2 es 5.000 metros cuadrados, ¿no? Por teta menos 2 tangente de alfa. Y problema resuelto. Bien, jóvenes, hemos concluido, ¿no? La clase de la semana 13, ¿no? Relacionado con circunferencia trigonométrica, línea seno, coseno y tangente. ¿No? Conmigo será hasta el próximo viernes y continuaremos, ¿no? Con el estudio de las líneas trigonométricas, cotangente, secante y cosecante en la circunferencia trigonométrica, ¿ok? ¿Quedó claro la solución del problema 10 jóvenes? Ya. Muy bien. Igual, gracias jóvenes, cuídense bastante, es importante, ¿no? La prevención en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. Y las claves de los ejercicios de la semana 13. 1, avión, 2, avión, 3, avión, 4, dedo, 5, avión. ¿Ok? Bien, jóvenes.
Buenos días, jóvenes. Buenos días a nuestra tutora. Gracias y nos vemos el próximo viernes.